2 de la tarde con 4 minutos. Vamos a los temas internacionales. Ya nos acompaña en el estudio de CNN Tarde la periodista y subeditora del área internacional, Isel Guerra. Isel, bienvenida, buena semana. Tenemos una agenda bien cargada, comenzando en Brasil. Isel, bienvenida, ¿cómo estás? José, muy buenos días también a quienes nos acompañan a esta hora. Vamos a comenzar esta revisión internacional en Brasil, en nuestra región, porque durante este fin de semana, José, arrancó el periodo de campaña electoral en la nación sudamericana de cara a las elecciones del próximo 4 de octubre, donde si bien hay 13 aspirantes inscritos ante la justicia electoral, en rigor son 2 nombres los que se van a ver enfrentados en esta papeleta, donde concentran por lo demás el 43 y el 40% aproximadamente de los respaldos. Estamos hablando de Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, porque el resto de los candidatos, al menos hasta, según lo que planteaba la última encuesta publicada el pasado día viernes, no consigue superar la barrera del 5%. Campaña electoral que inicia el día de ayer. Lula da Silva lo hizo desde el Estadio Municipal 1 de Mayo en São Bernardo do Campo, las afueras de Sao Paulo, donde se forjó como sindicalista y donde también lideró protestas en contra de la dictadura. Allí miles de adherentes, algunos de ellos vestidos de rojo por lo demás, escucharon el discurso de unos 40 minutos aproximadamente del actual presidente de Brasil, donde destacó su trayectoria personal, habló de su lucha obrera y del legado social que también dejan sus gobiernos, y donde señalaba al presidente brasileño: mientras esté vivo, no permitiré dejar de luchar y permitir que la derecha vuelva a gobernar. No mencionó a Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, ni a su hijo, quien por lo demás también se ve enfrentado en esta contienda y que, al igual que Lula, lanzaba su campaña durante este fin de semana, pero en el bastión político que tiene la familia en Río de Janeiro, allí en la playa de Copacabana. Cientos, si no miles también de adherentes de esta figura de la extrema derecha se reunieron con banderas brasileñas y también de Estados Unidos para escuchar el discurso del hijo mayor del expresidente de Brasil. Aquí tuvo una estrategia diferente, arremetió contra el actual gobierno e incluso calificó a Lula da Silva como quien representa el camino de las tinieblas. Varias promesas se lanzó aquí el hijo mayor del exmandatario: reducir la edad de responsabilidad penal a los 16 años, incluso habló de una condena de 8 años como mínimo para quienes roben teléfonos en Brasil, al tiempo que también defendía el legado de su padre. Todo esto cuando las encuestas y sobre todo las últimas otra vez hablan de un empate técnico en una eventual segunda vuelta entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro. De hecho, yo les hacía alusión por lo demás a uno de los documentos que se publicó el pasado día viernes. Allí Lula conseguiría el 43%, Flavio Bolsonaro el 40%, y los indecisos serían aproximadamente un 4%, mientras el resto de los candidatos, los otros 11 nombres, no consiguen ninguno de ellos superar el 5%. Vamos a revisar parte de las declaraciones de los discursos que marcaban el día de ayer la agenda en Brasil y que dan también, por cierto, un vistazo de lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas de cara a la primera vuelta que está prevista para el próximo 4 de octubre. La segunda vuelta va a ser solo 3 semanas después, el 25 de ese mes, y aquí muy seguramente las encuestas así lo señalan. Vamos a ver enfrentados a Lula da Silva contra Flavio Bolsonaro. Muito obrigado a cada trabajador. Muchísimas gracias a todos los trabajadores que el día de las elecciones tuvieron el valor de levantarse y decir: voy a poner a un obrero, alguien con poca formación académica, con solo educación primaria y un curso de SENAI, en la presidencia de la República. Pero yo tengo algo que los demás no tienen. Conozco sus corazones y sus mentes. Soy el primer presidente de la República en ser elegido 3 veces. No hay otro en la historia de este país. Meu Brasil. Mi Brasil, el gobierno actual es un gobierno que pelea con todos, pero pelea con los que están lejos, pelea con países que están a 10.000 kilómetros de nosotros, pelea con países de otros continentes, pero el gobierno actual no pelea con los ladrones de celulares, el gobierno actual no pelea con los narcotraficantes, no pelea con los violadores, no pelea con los asaltantes, no pelea con los asesinos. Yo voy a pelear por ti.
Yo voy a pelear por ti, señalaba allí entonces el candidato de la derecha brasileña, Flavio Bolsonaro, en ese discurso donde lanzaba varias críticas contra Lula da Silva, quien hacía mención también en este discurso de casi una hora a que él precisamente es un presidente que llegó a liderar este país sin un título universitario. De hecho, hay que tener en cuenta por lo demás que es de hecho el primer presidente de Brasil en tener esa especie de característica en su mandato. Otro punto también a considerar respecto de la situación en esta nación, lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? Como el mapa electoral y de política ha cambiado en estas últimas elecciones y hay que tener en cuenta además que lo vimos en el caso de Colombia, también en el caso de Perú, como precisamente la derecha se ha instalado en estos países. Señalan aquí también, por cierto, lo que podría también pasar en Brasil eventualmente, si es que efectivamente el mapa podría teñirse entonces de azul en esa nación también. Vamos a cambiar de tema, lo ven ustedes en pantalla, lo que han sido por lo demás las labores de búsqueda y de rescate que se han llevado a cabo en Colombia durante estos últimos días a raíz del terremoto que se registraba el pasado 10 de agosto y todo esto cuando además se ha originado un escándalo en esta nación a raíz de una suerte de viaje o paseo que llevó a cabo el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quien lleva menos de 10 días en el cargo, y esta escapada turística en medio de este feriado que hay en Colombia, pero que fue fotografiado en la playa de Santa Marta con su esposa. Aparentemente habrían asistido a un matrimonio y se quedó en esa ciudad. Y claro, si bien en los días previos había visitado algunas ciudades vinculadas a esta verdadera catástrofe que ha estado atravesando Colombia durante esta última semana, efectivamente han surgido diversas críticas contra la figura del ministro de Vivienda por esta escapada turística en medio de una emergencia que en rigor no ha terminado en la nación sudamericana, y esto ha llevado a que desde la oposición e incluso aliados al gobierno estén exigiendo su renuncia. Uno de ellos, un senador, quien planteaba lo siguiente: es una lástima que el desatino y la falta de criterio de un ministro empañe la gran gestión que ha hecho el gobierno para atender la crisis del terremoto. Hay incluso algunos congresistas, por ejemplo Alejandro Toro, el Pacto Histórico del mismo partido de Gustavo Petro, que ya están anunciando algún tipo de moción de censura que incluso podría ser presentada el día de mañana para destituir finalmente a este ministro que habría viajado a la playa en plena emergencia. Vamos a cambiar de tema, vamos a continuar esta revisión internacional con esta medida drástica, califican algunos, que ha adoptado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con uno de sus principales aliados en Asia, Corea del Sur, porque ha reducido los ejercicios militares, y el anuncio lo ha hecho a través de su red social Truth Social, donde señala que Estados Unidos va a reducir sustancialmente los ejercicios militares conjuntos con la nación asiática. La razón: una muy buena relación con el líder norcoreano Kim Jong-un, pero además más en detalle uno puede revisar también otros aspectos, como por ejemplo que Corea del Sur había rechazado unirse a Estados Unidos en la desnuclearización de Irán, lo que para algunos ya es interpretado como un acto de represalia por parte de Estados Unidos, quien justifica que estos ejercicios no solo son bastante costosos, sino que también los paga Estados Unidos, según plantea Donald Trump, pero que además envían una señal totalmente inapropiada y hostil. Y claro, con ejercicios que en rigor comienzan esta semana, es un evento de 11 días y que ya se había planteado iba a tener una magnitud similar a de años anteriores, donde 18.000 soldados surcoreanos participaban de estos ejercicios en conjunto con Estados Unidos. Nos quedamos en Asia con esta información que llega desde Indonesia. Lamentablemente, ¿no?, a raíz de este terremoto que se reportaba durante este fin de semana y que ya deja 68 personas fallecidas a raíz del movimiento telúrico magnitud 7.7 que ocurrió durante este fin de semana en la isla de Flores al sur, y en particular con el epicentro reportado en el este del archipiélago. Hay 68 personas fallecidas, 213 personas lesionadas, y aunque, según plantean desde la Agencia de Gestión de Desastres, no hay desaparecidos entre los escombros, sí continúan en las labores de búsqueda y de rescate en medio de esta emergencia que ha desplazado a 4.000 personas aproximadamente, y eso ha llevado a que se estén llevando a cabo, por cierto, la instalación de refugios temporales para hacer frente a esta emergencia que está sorteando Indonesia durante estos últimos días.
Vamos a avanzar, vamos a continuar en África con esta información preocupante que llega desde la República Democrática del Congo, porque el brote de ébola, del que le hemos hablado en otras oportunidades también, ya es el más mortífero en la historia de este país. Hasta este momento se reportan 2.325 muertes. Con ello se supera la cifra del brote que ocurrió entre 2018 y 2020. Y a eso además se suma que hay 4.900 casos confirmados. De ellos, 101 casos fueron detectados solo en las últimas 24 horas. La OMS ya lo ha advertido, va de camino a superar el mayor brote registrado en África y que ocurrió en 2014 hasta el 2016 en Guinea, Liberia y Sierra Leona, donde en esa oportunidad hubo 28.616 casos y 11.310 muertes. Ya el viernes pasado la OMS advertía: el ébola está ganando terreno en este país. Esta epidemia está causando la muerte de una persona cada 30 minutos. Y claro, hay 6 de las 26 provincias de este país que están afectados. Pero además, a diferencia del brote más grande registrado respecto de ébola, aquí estamos hablando de una cepa en particular, de un brote de más rápido crecimiento de la historia conocida de este virus. ¿Por qué? Porque el brote de hace ya 10 años atrás tardó casi 5 meses en alcanzar las 1.000 muertes y ahora se ha superado las 2.000 muertes en menos de 3 meses. Por eso la preocupación de la OMS y la advertencia y la alerta que han puesto, por cierto, a raíz de este brote en medio de un virus que no tiene vacunas, tampoco tratamientos aprobados y además una rara cepa que está afectando por lo demás a esta zona de África. Aquí ya con un brote el más mortífero en la historia de este país, que lamentablemente se ha cobrado la vida de más de 2.300 personas en cosa de meses.